Perfecto, Entonces, lo que Ana, mira. decidí hacer en la charla de hoy, como hay mucho interés en la parte inmunológica y la respuesta a inmunoterapias de estos tumores, decidí focalizar la charla en la parte inmune, que es una de los ángulos que estamos persiguiendo en el laboratorio. Y esta charla que les doy hoy es un paper que está siendo revisado en Cancer Cell, así que estamos muy contentos. Como explicó Felipe, este paper el modelo fue empezado cuando Felipe se unió. Estos trabajos son de años y años porque son muy profundos y abarcan muchos ángulos que van desde mecanismos hasta nuevas terapias. Así que este trabajo empezó cuando Felipe vino al laboratorio. ¿Cuándo llegaste, Felipe? En el 2000, no me acuerdo, ¿13? Alrededor del 2013. Sí, 2013. Felipe empezó con este modelo y el modelo de los adultos jóvenes, que es el modelo de la IH1 mutada, pero después vimos que no se podía avanzar con los dos, con el grado de profundidad que queríamos darle. Entonces Felipe se concentró en los tumores mutados en IDH1 y ahí vino Santiago al laboratorio, que es un chico argentino también súper talentoso, que está por terminar y se va a mudar a otra universidad acá en Estados Unidos. Y Santiago decidió focalizarse en estos tumores pediátricos junto con Belén, que también es otra postdoc argentina. Como ven, mi laboratorio atrae a muy buena gente de Argentina y estoy muy contenta porque la gente vuelve y puede entonces esparcir la tecnología que aprendió acá en Argentina y así podemos avanzar con estos modelos y con nuevos tratamientos en Argentina, que está muy cerca de mi corazón, por supuesto. Así que este modelo fue desarrollado por Santiago y por Belén y también en el DIPG, por la estudiante de grado Flor. Entonces, ¿y por qué empezamos a trabajar en gliomas pediátricos? Esto empezó cuando nos unimos a la Universidad de Michigan, y esto fue porque nuestra jefa de departamento, que es Karin Murashko, es una neurocirujana pediátrica, y ella siempre fue una gran advocate para que estudiáramos tumores pediátricos, porque ese era el otro problema. Nadie los estudiaba y no había plata. El NIH no daba plata, las fundaciones no daban plata. Entonces la única manera fue por las agrupaciones de padres y los médicos, por ejemplo, esta doctora Karin Murashko, que veía a los pacientes y veía la desesperación y la gran necesidad de estudiar estos modelos. Así que nos sentó a Pedro y a mí y nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes sigan con lo que están haciendo en adultos, pero por favor hagan un programa en pediátricos. Y así fue. Entonces ahí fue cuando surgió, hace 12 años, surgió el programa pediátrico en nuestro laboratorio. Ahora empezó con nada, con muy poco, con fundaciones de una familia que tenía una nena que murió de DIPG y esta familia junto a sus amigos juntaron plata, nos dieron plata, así empezamos los modelos y luego, bueno, los resultados fueron muy lindos, muy buenos y ahí nos dio plata el NIH. Ahora estamos hablando de millones de dólares y de eh, asociaciones médicas más grandes de Estados Unidos, que cuando vieron los modelos que teníamos, que éramos los únicos en ese momento que los teníamos, dijeron acá hay que invertir, y así fue como se empezó todo este programa. O sea que las fundaciones de padres, las agrupaciones de padres, los grassroots, o sea, es fundamental, es la única manera de mover esto adelante. Y todavía nos falta mucho camino. Yo creo que debería haber mucho más funding para estos tumores. Entonces, les voy a contar muy por arriba porque Felipe hizo un muy buen trabajo en hacer un resumen de estos tumores. Los tumores pediátricos de alto grado, glioma, son los que causan la mayor cantidad de muertes en niños y adolescentes hasta 19 años. Es una estadística letal, porque ahora las leucemias las leucemias que eran la incidencia más grande de cáncer y causa de muerte en niños, hay muchos avances y estas leucemias en general se pueden curar. Creo que hasta el 80% o 90% son curables a largo plazo, mientras que estos tumores no hay nada que se pudo hacer para mejorar la sobrevida. El tratamiento es, cuando se puede, cirugía y radiación. El problema con la cirugía es que, por ejemplo, si tenemos los tumores difusos en el tallo cerebral o en el midline, o sea, la línea media del cerebro, estos tumores no se pueden remover porque esas áreas del cerebro controlan funciones que son indispensables para la vida. O sea que esos tumores son los más letales, ni siquiera se puede sacar el tumor quirúrgicamente. Lo único que se pudo hacer
es hacer biopsias y así se puede avanzar con la elucidación de los mecanismos moleculares en estos tumores. Y gracias a ese trabajo de biopsias, de vuelta, gracias a los papás y las mamás que muy, y no sé, heroicamente donaron los tumores o los cerebros. Acá nos donaban los cerebros enteros de los niños que morían por estos tumores, y así con las biopsias pudimos hacer células que ahora crecen en cultivo, que las tenemos en el laboratorio. Con las biopsias también se pudieron estudiar molecularmente. Eso nos permitió hacer los modelos. O sea que yo diría que los padres acá son los héroes. Y como explicó Felipe, estas mutaciones son mutaciones que no solo impactan la estructura del ADN, sino que tienen mecanismos epigenéticos que se focalizan en la cromatina, o sea que es la estructura del ADN, y también en mecanismos de metilación que controlan la expresión de los genes. Este es el primer modelo que les voy a contar. No les voy a contar el modelo porque ya lo explicó Felipe, pero sí les voy a contar cómo lo analizamos desde el punto de vista del tumor y desde el punto de vista de las células inmunes, y cómo se puede utilizar la información que obtuvimos para desarrollar nuevas inmunoterapias. Entonces, el interés de esta parte de esta charla mía es de encontrar las vulnerabilidades de estos tumores, tanto de los que tienen la mutación en la histona 3, G34R, esos tumores son corticales, como está acá explicado. A ver si encuentro el puntero. Laser, acá, crecen en la corteza, o sea que estos tumores, pese a que son muy agresivos y ocurren en la población pediátrica, se pueden resecar, o sea que el cirujano puede ir y remover la masa tumoral, y también se pueden irradiar, o sea que dentro de todo, entre estos y los que crecen en el tallo cerebral, estos tumores son más amenable, no sé la palabra en castellano, pero son más, eh, se pueden tratar mejor. Y por lo tanto, lo otro que uno tiene que pensar es lo siguiente: cuando uno tiene terapias nuevas en niños, en general la FDA, no sé cuál es la organización en Argentina que permite la implementación de nuevas terapias para niños, pide que las terapias hayan sido probadas antes en adultos, o sea que encima de eso se dilata todo por años. Entonces les voy a contar la terapia que después Pedro les va a contar los resultados del ensayo clínico. Esa terapia, como se terminó en adultos, se acaba de terminar, ahora la podemos implementar en niños, y esto es lo que les voy a contar en mi charla. Y en cuanto a la combinación, totalmente de acuerdo, ahí tenemos otro problema, porque lo que pasa con estos organismos es que son muy conservadores. Entonces te dicen, ok, si quieren combinar dos cosas, antes de poder combinarlas, primero, cada cosa se debió haber probado en adultos. Segundo, la combinación se debe haber probado en adultos. Y tercero, debe haberse probado que esta combinación es safe. Entonces, el tiempo, le estamos hablando de tiempos que son, que no hay, porque los niños se mueren en 9 meses, un año. O sea que también hay que luchar contra los organismos, digamos, los organismos que son los que deciden si podemos hacerlo o no. Acá en Estados Unidos hay una oportunidad que se dice por compasión, tratamiento por compasión, donde el padre y los científicos y los médicos pueden escribir una carta con una fundación científica muy sólida para pedir permiso, y en general ese permiso se da, pero es muy, muy, muy burocrático. O sea que eso es con lo que estamos lidiando. Entonces les cuento, a ver, eso fue digamos, lo que nosotros queríamos hacer. Queríamos desarrollar terapias que fueran más eficaces y seguras, porque uno es como el juramento hipocrático, no causar daño, o sea que uno tiene que desarrollar nuevas terapias, pero esa terapia no solo tiene que ser capaz de curar o ofrecer un beneficio, también tiene que no causar más daño. Entonces es muy importante probar la seguridad de las terapias que estamos implementando. Este es el primer modelo, los resultados en este modelo, lo explicó Felipe muy bien. Estos niños son un poquito más grandes que los niños donde aparece el brainstem. El brainstem o el midline, los de la línea media del cerebro, son los tumores que aparecen antes, en niños más chiquitos. En general pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Estos tumores aparecen en niños un poquito más grandes. En general la incidencia es entre los 10 y los 15 años, y pueden aparecer más chicos y un poquito más grandes. Estos son los tumores que tienen la mutación en la histona, que es la G34R, que es simplemente el cambio de un aminoácido.
en esta proteína. Esta proteína es la proteína que modula la estructura del ADN. Y es increíble lo que un aminoácido logra. Esta es la curva de sobrevida, es un poco lo que ya mostró Felipe en los modelos de ratones inmunocompetentes. Pero cuando uno quiere probar terapéuticas, este es como luce este modelo, vean lo invasivo que es. Este es el cerebro de un ratón. Cuando el tumor progresa, invade casi todo el cerebro y tiene estructuras muy similares a los tumores más agresivos que se estudiaron muy bien en adultos. Son estas zonas necróticas donde el tejido está muerto, zonas de hemorragias, estas zonas que son las zonas de palizadas que hay mucha gente estudiándolas, no se sabe muy bien cuál es la función, pero son tumores muy, muy agresivos. Y también acá ven este es otro ratón, también el tumor invadió todo el cerebro, o sea, son muy, muy invasivos, y acá ven por inmunohistoquímica la marca de la histona mutada, o sea que estábamos contentos que este era el modelo que queríamos generar, y también como explicó Felipe, estos modelos como tienen fluoróforos se pueden disecar con un microscopio y podemos hacer neuroesferas. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno hace terapias, uno necesita un modelo que sea muy, muy reproducible y que sea un tiempo corto, porque no vamos a estar 5 años para probar una terapia en un ratón. Como explicó Felipe antes, los modelos en el Sleeping Beauty a veces tardan 2 años, no hay tiempo, estos niños se mueren en 9 meses. Entonces lo que se hace acá es se extrae el tumor, se hacen neuroesferas que se pueden cultivar, se pueden transportar, se pueden pasar a otros laboratorios y se implantan directamente en el cerebro de ratones. Y ahí podemos tomar muchos ratones, los podemos dividir en grupos, podemos hacer diferentes tratamientos. O sea que es un modelo muy, muy versátil. Y acá lo que les voy a mostrar la parte molecular, lo voy a hablar en un idioma básico para que los papás y mamás de la audiencia puedan entender de qué se trata, pero estas son las herramientas que tenemos en nuestro laboratorio y otros laboratorios donde podemos entender, por un lado, cómo responden las células del tumor y por otro lado, cómo responden las células del sistema inmune, porque es como una interacción. Y es muy importante estudiar esas interacciones, cómo las células del tumor se comunican con las células del sistema inmune y viceversa. Entonces lo que se hace es, se extrae el tumor, se separan las células del tumor de las células inmunes y se analizan molecularmente. Y acá lo que quería mostrar es que vean estas barras rojas, que son todos los mecanismos que se van para arriba, se regulan hacia arriba en estas células tumorales. Y ven que hay muchos mecanismos que tienen que ver con la respuesta inmune, o sea que esto es bueno. Esto significa que estas células tienen la capacidad de responder a un ataque inmune. Entonces, esto fue lo que perseguimos en este trabajo. Y acá lo que hicimos fue acomodar estas como vías regulatorias en nodos, porque es como el sistema de subte en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, en Buenos Aires creo que es más denso. Todas las estaciones se comunican con muchas estaciones. Entonces, los nodos rojos son los nodos que están para arriba, donde, digamos, si lo comparamos con el subte, los nodos donde cuando es rush hour están llenísimos de gente. Bueno, acá hay muchos, muchos genes que se van para arriba. Y los nodos que marqué en amarillo son los que están involucrados con la respuesta inmune. Esto es bueno, esto nos dice que las células de este tumor van a ser capaces de responder a un ataque inmune. Entonces ahora acá vamos a ver otra manera de analizar estas células de manera molecular. Las herramientas moleculares son muy poderosas porque, y la bioinformática, que creo después vamos a tener una charla específica de bioinformática, porque las herramientas moleculares nos dan una gran cantidad de datos. La bioinformática acomoda esos datos para descifrarlos, nos dice lo que significan estos datos. Y los datos moleculares pueden ser tanto genéticos, que están, digamos, están afectando al ADN o expresión de genes, y epigenéticos. Epigenéticos también afectan expresión de genes. Y la modulación epigenética está conferida por estas histonas, que son proteínas que modelan la estructura del ADN y que modulan la expresión de genes. Y para hacerle esto muy, muy simple, vamos a focalizarnos en esta parte de aquí, que le estoy marcando en rojo. Ven, esta histona que está metilada, cuando esta histona se deposita en los promotores de genes particulares, estimulan la expresión de estos genes. Y vamos a focalizarnos aquí y vemos que todos los genes que están estimulados de vuelta en estas células son genes que están
involucrados en la respuesta inmune. De vuelta, coincide la parte epigenética con la parte genética. Y acá les muestro un poquito más en detalle una ruta en particular que es muy importante, que es la ruta que está mediada por este factor de transcripción que se llama STAT1, que modela y modula la respuesta a los interferones, que son muy, muy importantes para estimular respuesta inmune. De vuelta, usamos otro método para probar que tenemos el mismo camino que está estimulado en estas células. Y acá tenemos otro factor de transcripción que cita. Este factor de transcripción modula la expresión de las moléculas de histocompatibilidad que también son críticas para mediar respuestas inmunes. Y ahora yo creo que el modo como trabajamos en el laboratorio es que hacemos toda la parte molecular, genética y epigenética, descubrimos nuevas vías y luego lo probamos funcionalmente, tanto en los modelos en ratones como en las células humanas que obtenemos de pacientes. Y también usamos datos de pacientes de muestras quirúrgicas. Por eso que es muy importante la contribución de los papás y las mamás es fundamental, no solo para estimular a los gobiernos y a las fundaciones que den plata para mover terapéuticas para esta enfermedad, sino porque gracias a los papás y las mamás pudimos tener estas biopsias que nos permitieron descubrir todas estas nuevas rutas en los tumores humanos en los niños. Entonces, una de las rutas que nosotros vimos es la estimulación por interferón gamma. Esta es una molécula que es crucial porque es la molécula que está mediando la muerte celular cuando tenemos células T que vienen a atacar a las células del tumor. Y acá vemos cuando estimulamos esta ruta, que es la ruta del STAT1, que les dije antes, vemos que las células que tienen esta histona mutada, que está presente en los tumores pediátricos, responden mucho mejor a esta estimulación por interferón gamma, regulando esta vía de STAT1. Y también vemos que las células se mueren más cuando se estimulan por interferón gamma, que estaría como reproduciendo un ataque de células T, y también hay mucha más apoptosis o muerte celular programada. O sea que de vuelta, buen camino. Ahora les estoy mostrando unas funciones. Ahora nos pasamos o sea que les mostré lo de las células tumorales. Ahora vamos a las células inmunes que están en el microambiente tumoral. Primero las analizamos molecularmente y después las analizamos por función. Molecularmente vemos que todas las moléculas que tienen que ver con células inmunes activadas están reguladas para arriba en los tumores pediátricos que tienen la mutación en esta histona, CD3, CD8. Las moléculas inhibitorias están disminuidas, o sea que eso nos estaría indicando que estas células inmunes están mejor equipadas para luchar contra el tumor. También hicimos los networks. Y acá les muestro algunos resultados de citometría de flujo. Se les mostré lo molecular. Siempre corroboramos lo molecular con las proteínas, y acá eso se hace por citometría de flujo, y vemos de vuelta que en estos tumores se aumentan la CD4, aumentan la CD8 significativamente, aumentan las células inmunes infiltrantes, y también aumenta la relación entre las CD8 y las células regulatorias que son inhibitorias. Esas son las células que activan y median muerte celular por el sistema inmune. Por otro lado, hay otro tipo de células inmunes que son las mieloides. Esas células mieloides pueden ser inhibitorias y vemos, por ejemplo, que las células inhibitorias están disminuidas en los tumores pediátricos con esta mutación en la histona. Las dendríticas, que son las células que presentan antígenos y estimulan la respuesta inmune, están aumentadas, los macrófagos están aumentados, e interesantemente los macrófagos tipo 1 están aumentados, que son los proinflamatorios y son los que contribuyen a una respuesta inmune positiva contra el tumor. Y acá les muestro un poquito la función de estas células inhibitorias. Vemos que si estos son las células T, que las estimulamos para que proliferan muy activamente. Cuando están descansando no proliferan. En los tumores que no tienen la histona, proliferan mucho menos cuando las ponemos con las células mieloides sacadas de los tumores wild types. Si sacamos esas células inhibitorias de los tumores mutados, ya perdieron su capacidad inhibitoria. De vuelta tenemos otro dato funcional que nos indica que estos tumores podrían responder mejor a la inmunoterapia. Entonces acá fue cuando vino
tuvimos la posibilidad de implementar esta terapia génica en estos modelos pediátricos. Pedro les va a explicar en detalle los resultados del ensayo clínico en adultos, o sea que esos resultados que Pedro les va a explicar nos permitieron implementar esto. En los ratones lo hubiéramos podido hacer de todos modos, pero ahora nos vamos a mover a pacientes pediátricos y ese ensayo clínico ya está planeado, ya conseguimos dinero, así que estamos en las etapas de planeamiento. Esta terapia génica consiste en dos virus, Pedro se los va a explicar en más detalle, así que yo voy a ir rápido. Un virus que estimula el sistema inmune, el otro virus que induce muerte celular de las células del tumor que se están dividiendo activamente. Esto ocurre in situ, o sea que uno no tiene que predecir cuáles son los antígenos del tumor, el tipo de tumor, simplemente se inyectan estos dos virus en la masa tumoral o en la cavidad, si el tumor se puede sacar quirúrgicamente. Estos virus actúan, este virus mata las células cuando le ponemos ganciclovir, libera antígenos en el microambiente. Este otro virus estimula la migración de las dendríticas que capturan los antígenos, los llevan a los ganglios donde drena el cerebro. Ahí le presentan los antígenos a la CD8, CD4, se activan estas CD8, vuelven al cerebro y matan a cualquier célula que se haya dejado atrás, que esté invadiendo, y también son capaces de tener células T de memoria, que van a volver si el tumor llega a recurrir. Eso es lo que mata a los niños y a los adultos, el tumor que vuelve. Esto es como respondieron, muy interesante. Estos son los tumores no tratados. La vida media de estos ratones es 44 días, o sea que mueren a los 44 días. Cuando los tratamos con la terapia génica al día 14, que ya es un tumor muy grande, vemos que más del 60% de los animales sobreviven a largo plazo, o sea que están curados. Y luego, lo otro interesante, vimos que esta terapia aumenta la infiltración de células inmunes, aumenta las células T y aumenta las células CD8, o sea que muy buenos datos, y vemos que los animales que sobrevivieron a largo plazo, si les implantamos otro tumor al día 120, o sea que a los 4 meses, todos los animales sobreviven. O sea que acá vemos que esta terapia fue capaz de inducir memoria inmunológica. O sea que si el tumor vuelve, las las CD8 de memoria van a volver a expandirse y van a volver a atacar al tumor y lo van a matar. Son los controles, miren qué tumor enorme, lleno de hemorragias, y estos son los tumores que se curaron y le pusimos otro tumor en el otro lado del cerebro y esos tumores no pudieron crecer. Y lo último que les voy a mostrar es un poco de los datos de lo que obtuvimos en los tumores del tronco cefálico. Estos son los tumores más agresivos. Esto no se los muestro porque les quiero mostrar la terapia. Acá lo mismo, inyectamos el tumor en el tronco cerebral. A los 5 días, estos tumores son muy agresivos y crecen muy, muy rápido. A los 5 días le hicimos la terapia génica y acá ven cómo responden los tumores a la irradiación, horrible, igual que lo que pasa en los humanos, o sea que es lo único paliativo que se puede hacer, pero todos los niños van a morir, irrespectivamente que se irradie o no se irradie. Es paliativo, o sea que mejora un poco los síntomas. También estos niños tienen dexametasona. Acá es como responden a la terapia génica, que es la curva verde, o sea que se duplica la sobrevida de estos animales, o sea que pasamos de 20, no, 18 a 44, o sea 36, efectivamente duplicamos la sobrevida, pero cuando lo combinamos con radiación no existe ningún beneficio. O sea que la radiación no es beneficiosa. Por otro lado, la radiación induce daños cerebrales muy importantes en un cerebro en desarrollo, o sea que los niños tienen problemas cognitivos y efectos adversos muy importantes. Entonces, para estos tumores, cómo vamos a seguir adelante es combinar esta terapia génica con terapias que bloqueen a los immune checkpoints. Ahora, esto es lo que comentaba Felipe un poco antes. Ustedes ven dos tumores pediátricos, uno que crece en el cerebro, otro que crece en el tallo. El que crece en el cerebro, que tiene una serie de mutaciones muy diferentes que las que crecen en el tallo cerebral, responde fantásticamente a la inmunoterapia. Y acá es lo que se entiende como medicina de precisión. Es muy importante estudiar el contexto genético para decidir qué terapia vamos a implementar. Lo que yo diría es que, y hay otro comentario que quiero hacer con respecto a los tumores del tallo, son los más challenging. ¿Por qué? Porque crecen en el tallo, no se puede remover quirúrgicamente. No, ese lugar en el cerebro no admite ni la más mínima inflamación. ¿Por qué? Porque no hay lugar. Entonces,
la más mínima inflamación puede tener efectos detrimentales muy, muy importantes. Entonces, nuestro approach es, primero, o sea, terminamos el ensayo clínico en adultos, dio bien, ahora lo vamos a implementar en los pediátricos, los tumores que crecen en la corteza, se puede sacar el tumor, hay un poquito más de espacio para que el tumor tenga un poquito de inflamación y respuesta inmune. Si eso prueba a ser seguro, vamos a implementar esta terapia en los DIPGs. Pero como ven, la cosa es lenta. Y acá les quería mostrar que también en el modelo de DIPG tenemos células CD8 que secretan interferón gamma que son específicas contra el tumor, o sea que van a atacar al tumor. Lo que hay que hacer es ayudar al microambiente para que se convierta en menos inmunosupresor. Y acá es el resumen de lo que les conté. Tenemos esta terapia combinada, que es terapia génica. Se implanta ya sea si el tumor no se puede resecar, se puede inyectar directamente en la masa tumoral. Si se puede resecar, se puede inyectar en la cavidad tumoral. Esta terapia mata las células, se liberan los antígenos, también atraen a las células dendríticas que capturan esos antígenos, se van a los ganglios, presentan los antígenos a las células T, se convierten en células T citotóxicas que van al cerebro y matan al tumor que invade, y hay también células de memoria que matan al tumor recurrente. Entonces, las direcciones futuras son: vamos a testear esta terapia en pacientes pediátricos. Primero lo vamos a testear en los corticales y luego vamos a pasar a los DIPG si esta terapia prueba que es efectiva y segura en estos tumores corticales. Y quiero agradecer mucho a mi grupo, el grupo que lideramos con Pedro en especial. Bueno, como les dije antes, Felipe fue el que empezó estos modelos y con Flor en el laboratorio. Y luego se unieron Belén, que ahora está trabajando en el Leluar, y Santiago, que está aquí, y ellos fueron los dos que lideraron. Santiago lideró la parte más de quimioterapia, y hay un paper muy lindo en el Journal of Clinical Investigation que está publicado. Si están interesados me avisan y se los mando. Esto también apunta hacia un ensayo clínico, pero con quimioterapias, o sea que este ensayo clínico se podría hacer muy rápido porque estas quimioterapias están aprobadas para tumores cerebrales y otros tumores de adultos, o sea que la FDA ya la aprobó, supongo que en Argentina también estarán aprobados, y funcionan muy, muy bien en este subtipo. Así que eso sería muy interesante y sería más rápido de moverlo adelante. Y bueno, nuestros colaboradores, sin los cuales no podríamos haber hecho el trabajo, y las fundaciones que nos apoyan. Y muchas gracias por escuchar, y después, si quieren, en la hora de discusión podemos hablar un poco más. Muchas gracias.